Durante muchos años, mi vida fue una rutina cuidadosamente organizada, casi impecable desde afuera. Me despertaba temprano, antes que todos, preparaba el café, revisaba los correos del trabajo en el móvil mientras la cafetera humeaba. Luego pasaba a organizar el desayuno, dejando los platos ya servidos en la mesa para cuando Julián se levantara. Camila siempre bajaba más tarde, casi al mediodía, a veces aún en pijama. Iván solía estar despierto desde temprano, viendo dibujos animados en la sala, envuelto en una manta, con una taza de leche que yo le dejaba lista cada noche anterior. Vivíamos los cuatro bajo el mismo techo desde hacía años. Cuando Camila se vino a vivir con nosotros, supe que sería algo temporal, o al menos eso quise creer. Estaba embarazada, sola, sin trabajo, y yo no podía dejarla a la deriva. Éramos hermanas, después de todo. Y aunque la relación entre nosotras nunca había sido particularmente afectuosa, en ese momento pensé que era lo correcto. Julián estuvo de acuerdo sin pensarlo demasiado. Dijo que ayudar a Camila era ayudar a la familia. Los años pasaron. Iván creció. Camila seguía allí. Yo trabajaba muchas horas, subiendo peldaños en una empresa donde pocos apostaban por mí al principio. Tenía que probar constantemente que merecía cada ascenso, cada nuevo puesto, cada decisión importante. Mientras tanto, Julián comenzó a trabajar desde casa, luego dejó de trabajar del todo. Lo justificaba con frases tranquilizadoras, decía que el mercado estaba difícil, que encontraría algo pronto, que mejor así yo no me preocupaba por nada más que mi carrera. Con el tiempo, me acostumbré a pagar todo. La hipoteca primero, hasta terminarla. Luego los gastos, los servicios, la comida, la ropa, las pequeñas salidas. Si algo se rompía en casa, yo llamaba al técnico, yo pagaba. Camila siempre decía que cuando Iván creciera un poco más iba a buscar empleo, pero el niño ya iba por secundaria y ella seguía igual. Siempre con alguna razón para no salir a trabajar. Mis padres murieron hace años, y aunque nunca lo dije, me sentí responsable de mi hermana desde entonces. Me hice cargo sin pedir nada a cambio. El amor, en mi cabeza, tenía mucho que ver con cuidar, con sostener. Así crecí. Así me formé. Nunca necesité que me lo agradecieran. Al menos eso pensaba entonces. La casa era grande, con 2 pisos, jardín al frente y patio con árboles frutales atrás. La había comprado a plazos, pero estaba a mi nombre desde el primer día. Nunca lo discutimos. Julián firmó unos papeles, dijo que estaba bien así, que lo importante era que éramos una familia. Nunca imaginé que esa firma tendría tanto valor años después. En las cenas, Camila hablaba mucho de Iván, de sus logros, de lo inteligente que era. Julián lo miraba con un orgullo extraño. A veces lo encontraba observando al niño con una expresión que no lograba definir. Pensaba que era cariño de tío, de esos hombres que no pueden tener hijos y encuentran un refugio emocional en un niño cercano. Yo misma, por razones médicas, no podía tener hijos. Y aunque me dolía, lo acepté. No tenía elección. O al menos así lo veía entonces. A lo largo de los años, muchas cosas no encajaban del todo, pero yo nunca quise detenerme a analizarlo. Cuando amas a alguien, cuando construyes algo con esfuerzo, aprendes a mirar para otro lado con tal de proteger lo que crees que has construido. En retrospectiva, esa negación fue mi manera de sobrevivir, aunque también fue el terreno fértil en el que ellos sembraron su traición. Recuerdo haber llegado una tarde temprano del trabajo y encontrar a Julián y Camila en la cocina, demasiado cerca, demasiado cómodos. Ella reía con la cabeza hacia atrás y él la miraba como si ese momento le perteneciera solo a ellos dos. Cuando me vieron, fingieron que nada pasaba. Yo tampoco dije nada. No porque no lo notara, sino porque aún no quería aceptar lo que mis ojos empezaban a entender. Durante años, esas pequeñas escenas se repitieron, cada vez con más frecuencia. Aún así, yo seguía saliendo cada mañana con mi bolso en el hombro, mi ropa planchada, mi café en la mano, dispuesta a conquistar un mundo que me respetaba más que la gente que vivía conmigo. La empresa se convirtió en mi refugio. Allí tenía poder, allí mi palabra contaba, allí me miraban como alguien capaz, decidida, fuerte.
Era la única parte de mi vida que no se sostenía sobre una mentira. Nunca me tomaba vacaciones largas. Unos días en invierno, alguno en primavera. Camila a veces comentaba que yo debía descansar más, pero lo decía con ese tono que esconde juicio. Julián simplemente asentía y volvía a su celular. Yo lo hacía por necesidad. Si no me mantenía activa, si no me entregaba por completo al trabajo, el peso de mi casa me iba a enterrar. Cuando cumplimos 20 años de casados, hice una cena especial. Preparé todo yo sola, desde el mantel de lino hasta los postres. Julián llegó al comedor con su camisa arrugada y sin afeitarse. Camila bajó como siempre, como si no fuera un aniversario de pareja sino una noche cualquiera. Iván me abrazó con esa sonrisa dulce que me rompía por dentro. Yo sonreí también. Agradecí los años, los recuerdos, y brindé por nosotros. Ni siquiera en ese momento sentí un gesto distinto, una palabra especial de Julián. Todo era correcto, todo era tibio. Dormí esa noche con la sensación extraña de que algo estaba a punto de romperse. Como si los hilos que habían sostenido mi mundo comenzaran a ceder. Pero aún así, no lo detuve. No quise preguntar, no quise confirmar. En lo más profundo, ya sabía. Solo me faltaba el golpe final. Ese golpe llegaría más pronto de lo que imaginaba. Con el tiempo, lo que parecía una etapa se volvió permanente. Camila seguía bajo mi techo sin dar señales de querer irse. Siempre había una excusa, el colegio de Iván, la falta de oportunidades, una depresión pasajera, un mal mes. Y yo seguía ahí, cubriendo todo sin reproches, sin pedirle cuentas a nadie. Pensaba que era lo que debía hacer. Pensaba que cuando uno ama a su familia, no hace listas, no pone límites, no mide con balanza lo que da y lo que recibe. En la oficina me volví esencial. Mis ideas, mi eficiencia, mi capacidad para resolver cualquier problema me llevaron a escalar posiciones. Me ofrecieron una participación en la empresa en uno de los momentos más duros del mercado. Con esfuerzo, constancia y visión, gané mi lugar. No lo anuncié con bombos. Ni siquiera se los conté a ellos. No porque fuera un secreto, sino porque sabía que no lo entenderían. Les bastaba saber que yo pagaba todo. Lo demás les era irrelevante. El salario de ejecutiva era alto, pero las responsabilidades también. Las decisiones no daban margen de error, y la presión me perseguía incluso en los domingos. En la casa, en cambio, nadie parecía tener apuro por nada. Julián pasaba las mañanas en la terraza revisando el celular, decía que analizaba proyectos. Yo nunca vi esos proyectos. Camila pasaba los días entre redes sociales, series, y sus clases esporádicas de repostería, que abandonaba cada vez que se cansaba. Decía que un día abriría su pastelería. Ese día nunca llegó. Yo era la única que se preocupaba por la comida, por el orden, por la salud de todos. Cuando Iván enfermaba, yo pedía permiso en el trabajo para llevarlo al médico. Cuando se rompía algo, yo llamaba al técnico y pagaba la reparación. Si había que renovar el seguro del coche, yo lo hacía. Si venía un gasto inesperado, era mi tarjeta la que lo cubría. Nadie preguntaba de dónde salía el dinero. Nadie ofrecía ayuda. La cuenta del supermercado era cada vez más alta, pero eso tampoco parecía importarles. No recordaba la última vez que Julián pagara una factura. Camila se ofendía si insinuaba que podía colaborar. Decía que no tenía ingresos y que bastante hacía criando sola a Iván. A veces insinuaba que yo no entendía lo que era ser madre, como si el hecho de no poder tener hijos me descalificara para opinar sobre responsabilidades. Esa frase me dolía más de lo que dejaba ver. Mi infertilidad era un tema cerrado, sellado con años de resignación y silencios. Julián y yo lo habíamos enfrentado juntos, al menos eso creí. Él dijo que no importaba, que contenernos era suficiente. Yo lloré noches enteras por esa herida, pero aprendí a vivir con ella. Adoptar nunca fue una opción que consideráramos en serio. Julián lo desestimó rápido. Camila, en cambio, parecía disfrutar remarcar que ella sí era madre, que ella sí había dado vida. El vínculo entre Julián e Iván fue siempre estrecho.
Demasiado. Lo tomé como algo positivo durante mucho tiempo. Pensaba que, al no poder tener hijos, Julián encontraba en Iván un espacio emocional necesario. A veces jugaban juntos como si fueran padre e hijo. Se reían, compartían miradas cómplices, secretos. Nunca lo cuestioné. Me gustaba verlos así. Pensaba que la vida me había dado al menos eso, un hogar lleno de afecto, aunque no fuera convencional. En la empresa, seguía acumulando poder. Tenía reuniones con inversionistas, firmaba contratos, lideraba equipos. La gente me escuchaba, me respetaba, me temía a veces. Pero en casa no era más que una billetera ambulante, una figura funcional. Nadie celebraba mis logros. Si llegaba tarde, nadie preguntaba cómo me había ido. Si estaba cansada, nadie lo notaba. Si me enfermaba, me preparaba yo misma el té y volvía a trabajar con fiebre. Una noche me quedé trabajando hasta tarde en la oficina. Cuando llegué, la casa estaba en silencio. Fui directo a la cocina y encontré copas sucias en el fregadero, restos de comida sobre la mesa, la luz aún encendida. Subí y vi que en la habitación de Camila la televisión seguía encendida, aunque ella ya dormía. Julián no me esperaba. Ya estaba acostado, mirando el móvil, sin notar que yo había llegado tarde ni que estaba exhausta. Esa indiferencia se volvió cotidiana. Cada día pesaba más. Cada gesto, cada omisión, cada vez que me ignoraban o tomaban mi presencia como algo garantizado. Yo no decía nada. Me convencía de que así era la vida adulta, que no todo tenía que ser perfecto, que debía aguantar porque el amor también se demuestra con paciencia. Pero la paciencia no puede ser infinita. La fe tampoco. Y mientras más tiempo pasaba, más se hacía evidente que mi esfuerzo no significaba nada para ellos. Yo vivía para sostenerlos. Ellos vivían como si todo fuera suyo por derecho. Una tarde Camila me pidió dinero para un curso nuevo. Lo hizo sin rodeos, como quien pide una servilleta. No dijo por favor, no explicó nada. Solo lo asumió. Ese día me sentí vacía. No por el dinero, sino por la certeza de que ya no me veían. No me miraban. No me escuchaban. Solo existía mientras pagara. El desgaste era lento, pero constante. Yo me rompía en silencio, día a día, mientras ellos seguían flotando en su mundo sin consecuencias. Y entonces, todo cambió. Siempre pensé que una familia se construía con entrega, incluso cuando no había recompensa inmediata. Me repetía que la constancia y el amor eran suficientes. Que todo lo demás, las dudas, los gestos extraños, las sospechas que arañaban mi conciencia eran ruido. Distracciones. Quise ser esa mujer que confía, que no revisa celulares ni interpreta silencios. Me esforcé por serlo, porque sabía lo que costaba perder la confianza. Pero había cosas que ni mi voluntad podía seguir ignorando. Comenzaron a cambiar los ritmos de la casa. Camila y Julián pasaban más tiempo juntos, con excusas vagas. Que si había que hacer algunas compras, que si él la acompañaría al banco, que si necesitaban ir a buscar algo para Iván. Yo no objetaba nada, solo escuchaba y asentía. Pero el patrón era claro, salidas frecuentes sin explicación precisa, coincidencias cada vez más forzadas. Una vez regresé temprano de una reunión cancelada. No avisé. Solo subí en silencio y escuché risas desde el comedor. Me acerqué y los vi compartiendo una copa de vino, los dos solos. La escena era íntima, tensa en su naturalidad. Cuando me vieron, ambos fingieron sorpresa y se levantaron rápido, como si fueran niños atrapados haciendo algo indebido. Julián dijo que solo estaban matando el tiempo. Camila añadió que pensaron que yo llegaría tarde. No hice preguntas. No comenté nada. Caminé hasta mi habitación, cerré la puerta con suavidad y me senté al borde de la cama. No lloré. No me enojé. Solo sentí un cansancio seco, hondo, que se instaló en mi pecho y no me abandonó durante días. Desde ese día empecé a notar todo con más claridad. Las miradas que compartían, los silencios que se alargaban cuando yo entraba en una habitación, las risas que se apagaban al oír mis pasos.
A veces los encontraba hablando muy cerca, con las voces bajas, y cuando aparecía, fingían hablar de cualquier cosa. Camila decía que estaba estresada, que necesitaba distraerse, y Julián la consolaba con una mano sobre el hombro que duraba más de lo necesario. Empecé a observarlo sin intervenir. Desde la distancia emocional de alguien que ya ha comprendido la verdad, pero que aún no tiene pruebas. Había un abismo entre lo que presentaban y lo que eran en realidad. Yo lo sentía, pero no sabía cómo confrontarlo. No porque tuviera miedo a la discusión, sino porque todavía me dolía demasiado lo que intuía. La noche en que Iván cumplió 13 años, hicimos una pequeña cena. Julián pidió una torta especial y Camila decoró el salón. Invitaron a algunos amigos del niño. Yo llegué más tarde con varios regalos. Cuando entré, vi cómo Iván se arrojaba a los brazos de Julián como si fueran padre e hijo. Lo abracé también, claro, como siempre. Pero fue distinto. Porque esa noche, vi algo en la forma en que Julián lo miraba. No era la mirada de un tío orgulloso. Era otra cosa. Algo más íntimo. Algo más profundo. A partir de ese momento, empecé a repasar cada conversación pasada, cada gesto, cada día en que me sentí ignorada sin razón. Empecé a armar un rompecabezas que siempre estuvo frente a mí, pero que no quise armar por completo. Las veces que Julián defendió a Camila ante cualquier crítica, por pequeña que fuera. Las veces que Iván lo llamaba sin pensarlo 2 veces cuando tenía un problema. La confianza natural, casi biológica, entre ellos. Yo los había mantenido a los 3. Durante años. Y ahora empezaba a entender que no era generosidad lo que me unía a ellos, sino una cadena. Ellos estaban cómodos. Ellos vivían sin preocuparse. Ellos me necesitaban mientras yo no viera lo que realmente eran. Una madrugada, desperté sin motivo. Bajé a la cocina por agua y encontré a Julián allí, solo, con una copa en la mano. Me dijo que no podía dormir. Le pregunté si algo le preocupaba. Dijo que no, que solo pensaba. Le pregunté en qué. Me dijo que en el tiempo. En todo lo que habíamos vivido. Lo miré sin hablar. En ese instante, me pareció un extraño. Un hombre al que había amado y acompañado, pero que me miraba con ojos ajenos. No había ternura en su rostro, solo agotamiento y distancia. Quise abrazarlo. No lo hice. No me moví. Me di la vuelta y regresé a la habitación. No sé en qué momento dejé de creer en él. No hubo una frase definitiva ni una escena escandalosa. Fue una acumulación de pequeñas traiciones, de momentos robados, de señales silenciosas. La certeza no llegó como una tormenta, sino como una brisa persistente que terminó erosionando todo lo que habíamos construido. Aún así, no actué. No confronté. No los acusé. No lloré frente a ellos. Me limité a observar. Y a esperar. Porque el que espera en silencio mientras acumula fuerza, no lo hace por cobardía. Lo hace porque sabe que la caída será inevitable. Y la mía no lo sería. La de ellos, sí. Fue un martes. Recuerdo que amaneció nublado y el aire tenía ese olor metálico que anuncia tormenta, aunque la lluvia no llegara nunca. En la oficina, todo había salido como debía. Firmamos un contrato importante, se cerró una negociación que llevaba semanas y uno de los socios me felicitó personalmente. Caminé hasta el estacionamiento con la sensación de que todo estaba en orden, de que estaba ganando en lo único que dependía solo de mí. Al llegar a casa, encontré a Julián y Camila sentados en la sala. No estaban viendo televisión. No hablaban. Solo estaban ahí, uno al lado del otro, como esperando algo. La posición de sus cuerpos era tensa. Se notaba que habían ensayado ese momento. Algo no encajaba en la forma en que me miraban, como si yo fuera una figura de cartón que estaban a punto de tumbar. Me acerqué con calma. Dejé la cartera sobre la mesa, me quité los zapatos y les pregunté si pasaba algo. Julián me pidió que me sentara. Lo dijo con un tono demasiado neutro. Camila bajó la mirada al suelo.
Iván no estaba. Supuse que lo habían enviado con algún amigo para no presenciar lo que fuera que se venía. Julián habló primero. Dijo que había algo que necesitaban decirme. Camila no dijo una palabra. Mantuvo los brazos cruzados, la mandíbula tensa. Julián respiró hondo, como si la frase que iba a soltar le costara más de lo que en realidad le costaba. Me dijo que ellos dos llevaban 20 años siendo más que cuñados. Que su relación no había comenzado después del embarazo de Camila, como podría pensarse, sino mucho antes. Que habían estado juntos en secreto desde antes de que Iván naciera. Que Iván, de hecho, era hijo de Julián. Dijo todo eso sin bajar la voz, sin detenerse a medir mis reacciones. No le tembló el tono. Lo soltó como quien por fin se quita un peso de encima. Camila seguía en silencio. Solo asentía de vez en cuando, como una sombra detrás de sus palabras. Ninguno de los dos me miraba a los ojos. No dije nada. Me quedé sentada. El aire a mi alrededor parecía espeso. No por el contenido de la confesión, porque en el fondo ya lo sabía, o lo intuía con tanta fuerza que solo necesitaba confirmación, sino por la forma. Lo estaban diciendo no por remordimiento. Lo hacían porque pensaban que ya no importaba. Julián siguió hablando. Dijo que me lo contaban ahora porque sabían que yo había sido despedida de la empresa. Que no tenía sentido seguir ocultando la verdad. Que lo mejor era enfrentarla ahora que las cosas se habían igualado. Usó esas palabras, igualado. Como si 20 años de esfuerzo pudieran equipararse con una confesión lanzada al aire por conveniencia. Camila, entonces, habló por primera vez. Dijo que siempre me había admirado, pero que la vida había seguido otro camino. Que lo que sentían el uno por el otro era más fuerte de lo que podían controlar. Que no quisieron hacerme daño, que solo se dejaron llevar por el destino. Pronunció esa palabra como si fuera una excusa que lavara todo. Me limité a observarlos. Pensaban que me habían derrumbado. Que el peso de la traición, sumado a una supuesta ruina profesional, me aplastaría. Estaban seguros de que ya no tenía poder, ni posición, ni dinero. Que ahora me necesitarían ellos a mí. Que con la verdad por fin expuesta, podrían liberarse de la mentira y quedarse conmigo sin culpa, como si se pudiera borrar una doble vida con una sola tarde. No entendieron nada. No sabían que yo no había sido despedida. No sabían que, semanas atrás, había firmado un acuerdo que me convertía en una de las socias principales de la empresa. Que ahora tenía más poder que nunca. Que la supuesta reestructuración había sido un movimiento estratégico, no una pérdida. Y que mi silencio, mis horarios distintos, mis llamadas largas y reuniones a puerta cerrada no eran señales de caída. Eran las señales de mi ascenso. Los dejé hablar. No interrumpí. No me defendí. No lloré. La tormenta que ellos esperaban no llegó. Solo me levanté, fui a mi cuarto, cerré la puerta y me senté frente al espejo. Me miré largo rato, como quien examina los daños después de un incendio. Pero no vi ruinas. Vi claridad. Y en esa claridad, supe que la historia había cambiado. No tenía que destruirlos. No tenía que vengarme. Solo tenía que poner cada cosa en su lugar. Por fin. Y al día siguiente, lo hice. A la mañana siguiente me desperté temprano, como siempre. Me vestí con calma, elegí un conjunto negro sobrio, elegante, impecable. Tomé un desayuno ligero, me serví café en mi taza habitual y salí de casa sin despedirme. En ningún momento Camila o Julián me preguntaron a dónde iba. Daban por hecho que no tenía a dónde ir. Que había perdido mi trabajo. Que lo que me quedaba era quedarme en casa lamiendo heridas. En el camino hacia la empresa, no pensé en ellos. Pensé en mí. En lo que había tolerado, en lo que había aguantado, en cada una de las veces que preferí callar para mantener la paz, para no romper algo que ya estaba hecho trizas. Pero ahora la paz tenía otro nombre, justicia. Y lo que estaba roto ya no tenía sentido repararlo. Al llegar, los guardias del edificio me saludaron con respeto.
Crucé el vestíbulo con la seguridad de quien pisa suelo firme. Subí en el ascensor hasta el piso ejecutivo y abrí la puerta de mi nueva oficina. No era un despacho más. Era la oficina principal. Una pared completa de cristal daba vista a la ciudad. En una esquina, los documentos con el acta de constitución de la nueva sociedad. Mi nombre impreso junto al de los fundadores. Ya no era una empleada. Ahora era una de las dueñas. Me senté en mi silla de cuero, crucé las piernas y abrí el correo. Todo estaba en marcha. Mis decisiones marcaban el ritmo. Yo decidía hacia dónde iba la empresa, quién se quedaba y quién se iba. El poder no me embriagaba. No lo necesitaba para sentirme alguien. Pero después de haber vivido 2 décadas cargando a los demás, esa silla se sentía como un lugar justo. Como una reparación. Como un espacio que por fin me pertenecía. El resto del día fue como cualquier otro, llamadas, reuniones, acuerdos. Nadie allí sabía lo que estaba ocurriendo en mi casa. Nadie imaginaba la traición que acababa de explotar dentro de mis paredes. Yo tampoco lo mostré. Mantuve el rostro sereno, la voz firme, la concentración absoluta. No había tiempo para el derrumbe. No había espacio para las lágrimas. Cuando regresé a casa esa noche, todo estaba en calma. Julián me preguntó si había salido a caminar. Camila ni siquiera me miró. Me senté en el comedor y los observé. Se comportaban como si nada hubiera pasado. Como si confesarme que me habían mentido durante 20 años fuera una liberación para ellos. Como si esperaran que yo simplemente lo aceptara, lo procesara y les diera la bendición para seguir viviendo juntos. Como si esa fuera mi función. Pero esa versión de mí ya no existía. Durante la cena, que ellos habían preparado algo inusual, escuché las pequeñas conversaciones sin aportar palabra. Julián hablaba de hacer cambios en la casa, mencionó pintar la sala o renovar la terraza. Camila habló de organizar mejor su habitación. Decían esas cosas con naturalidad, como si estuvieran planeando un futuro juntos bajo mi techo, como si yo no contara, como si ahora simplemente fuera un mueble más en la casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que no sabían nada. No sabían que la casa estaba a mi nombre desde el primer día. Que el contrato de compra había sido firmado solo por mí. Que la hipoteca, los impuestos, todo estaba bajo mi firma y mi responsabilidad. Lo habían dado por hecho durante años, y como nunca les exigí nada, asumieron que podían quedarse para siempre. Terminamos de cenar y recogí mi plato. No dije nada esa noche. Pero ya estaba todo decidido. Ellos pensaban que al contarme su secreto me habían liberado. Lo que no sabían era que con esa confesión también se habían despojado de cualquier poder sobre mí. La mentira que usaban para sostener su comodidad ya no servía. Y sin ella, no tenían nada. La casa, mi empresa, mi nombre, todo seguía intacto. Ellos eran los únicos que habían quedado fuera del juego. Y esa verdad, todavía no la veían venir. A la mañana siguiente me tomé el día libre. No porque necesitara descansar, sino porque quería tener tiempo y calma para organizar lo que vendría. Me desperté temprano, preparé café, me senté en la cocina y comencé a revisar documentos. Saqué la carpeta azul donde guardaba las escrituras de la casa, los recibos, los contratos, los comprobantes de pago de los últimos 20 años. Cada papel con mi nombre. Cada firma mía. Cada gasto que había sostenido sola, mientras ellos dormían tranquilos. Mientras Camila aún estaba en bata y Julián se afeitaba como si el mundo siguiera igual, imprimí un par de copias. No dije nada. No tenía que decirlo todavía. Solo puse los papeles sobre la mesa, respiré hondo y salí al jardín a regar las plantas. El día era claro, pero el aire era frío. Me gustaba esa contradicción. Así me sentía por dentro. Durante el almuerzo, les pregunté si podían estar todos en la sala más tarde, que quería conversar. No era una petición. Era una instrucción. Julián dijo que claro, con esa sonrisa tibia que había usado tantas veces para disfrazar la manipulación. Camila se encogió de hombros y asintió sin mucho interés. Estaban tranquilos.
Demasiado tranquilos. Tal vez pensaban que yo iba a perdonarlos, que después de tantos años juntos terminaríamos llegando a algún tipo de acuerdo miserable. No entendían lo que era perderme. No lo habían entendido nunca. A las 5 en punto estaban sentados en el sofá. Me paré frente a ellos con la carpeta en la mano. Les entregué una copia de las escrituras de la casa. Les pedí que las leyeran con calma. Al principio no entendieron. Julián leyó en voz baja, frunciendo el ceño. Camila hojeó sin ganas, hasta que encontró la línea que decía que la propiedad era de mi entera posesión. Que no había copropietarios. Que no había herencia compartida. Que la casa, cada pared, cada baldosa, cada llave, era mía. Ninguno dijo una palabra. La incomodidad empezó a filtrarse en la habitación como una fuga de gas. Invisible pero irrefutable. Entonces hablé, sin apurarme, sin dramatismo. Les expliqué que llevaba años pagando todo. Que la casa la había comprado yo sola. Que la hipoteca, el mantenimiento, los servicios, todo había salido de mi esfuerzo. Que nunca lo dije porque creía que la confianza no necesitaba demostraciones materiales. Pero ahora, esa confianza ya no existía. Camila se tensó. Julián se puso pálido. Por primera vez, los vi vulnerables. No como víctimas, sino como quienes saben que el disfraz se les ha caído y no tienen nada debajo. Les dije que en las próximas semanas iba a reorganizar mi vida. Que necesitaba espacio, aire, dignidad. Que iban a tener que buscar otro lugar donde vivir. No les grité. No les recriminé más de lo necesario. No necesitaba que se sintieran culpables. Me bastaba con que entendieran que ya no los iba a sostener. Que el privilegio de haber vivido a mi costa había terminado. Camila tartamudeó. Preguntó si estaba echándolos. Le respondí que no. Les estaba devolviendo la libertad que ellos mismos habían tomado hace años. Que si tanto se amaban, podían construir una vida juntos, como adultos. En otro lugar. En una casa que pudieran mantener solos. Que yo no tenía por qué ser parte de eso. Julián no dijo nada. Se quedó sentado, con la mirada fija en los papeles. Me pregunté si en ese momento estaba recordando cada comida que cociné, cada cuenta que pagué, cada noche que él durmió tranquilo mientras yo resolvía el mundo. Me pregunté si alguna vez lo valoró de verdad. Pero ya no importaba. No les puse fecha. Les di tiempo. No porque los respetara, sino porque no necesitaba prisa. Ya habían perdido lo único que les daba poder sobre mí, mi afecto. Y cuando eso se va, lo demás cae solo. Esa noche dormí con la puerta cerrada. Cerré todas las ventanas. Cerré también los últimos resquicios de debilidad que quedaban en mí. Y al día siguiente, comencé a planear la siguiente etapa. Mi vida, sin ellos. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma artificial. Yo iba y venía de la empresa, atendía reuniones, organizaba mis próximas decisiones personales y financieras, me enfocaba en lo concreto. En casa, en cambio, era como si nada hubiera pasado. Camila seguía usando mi cocina como si fuera suya, dejaba sus tazas a medio lavar, ponía la música alta mientras horneaba panecillos que nadie comía. Julián seguía paseándose con su taza de café como si no hubiera escuchado una sentencia firme, como si aún tuviéramos una rutina compartida que sostener. No se hablaba del tema. No me preguntaban si había una fecha. No mencionaban la conversación en la sala. No tocaban los papeles que seguían sobre la mesa. Actuaban como si todo fuera una exageración, como si pensaran que se me iba a pasar, que se trataba de un arranque, que al final me daría por vencida y los dejaría quedarse. Pero yo no estaba jugando. Era como si vivieran atrapados en su negación. Como si confiaran en la costumbre, en lo que alguna vez fui para ellos, para no ver la realidad que tenían delante. Esa realidad ya no les incluía. La casa empezó a cerrarse emocionalmente. Dejé de ocupar los espacios compartidos. Comía en mi habitación o en el jardín. Me aislé sin hacerlo evidente, pero de forma absoluta.
Cuando hablaban, no respondía. Cuando cruzábamos palabras, eran funcionales. Ya no había conversación, ni vínculo, ni contacto. Solo la convivencia forzada de dos personas y una intrusa que creían tener asegurada. Pasaron casi 2 semanas sin que hicieran ningún movimiento. No buscaron vivienda, no empacaron nada, no mostraron intención alguna de marcharse. Julián me preguntó un viernes si pensaba salir el fin de semana. Le respondí que sí. Me dijo que tal vez entonces él y Camila aprovecharían para organizar el garaje. No para empacar. Para organizar. Seguían atrapados en su autoengaño. El sábado salí temprano y regresé al atardecer. Al entrar, todo estaba igual. Camila en la sala con una copa de vino. Julián viendo televisión. La cocina sucia. Mi paciencia se agotó en silencio. No hubo ira. Solo una determinación que ya no admitía pausas. Subí a mi habitación, abrí el portátil y escribí una carta. Un documento oficial donde les notificaba que debían abandonar la propiedad en un plazo concreto. 30 días. Ni uno más. No tenía obligación de darles tanto tiempo, pero lo hacía por mí, para cerrar ese ciclo con dignidad. Al día siguiente dejé 2 sobre la mesa del comedor. 1 para cada uno. No les expliqué nada. No lo necesitaban. Cuando bajaron, los vieron. Camila fue la primera en abrirlo. Su cara cambió de inmediato. Julián leía a su lado, en silencio. Se quedaron quietos, con la rigidez de quienes por fin entienden que el suelo ya no les pertenece. A la noche, tocaron la puerta de mi habitación. No respondí. Al día siguiente, me esperaron en la cocina. Camila me dijo que podíamos hablar. Que tal vez había malentendido todo. Que su relación con Julián había sido un error de juventud, pero que ahora todo era distinto. Que podían quedarse un tiempo más, hasta que Iván terminara el año escolar. Julián no dijo nada. Solo bajaba la mirada, como un niño atrapado. Les dije que no. Sin alterar el tono, sin elevar la voz, sin explicar más de lo necesario. El año escolar podía terminar en otro lado. La vida que habían construido a mi costa ya no tenía espacio en esta casa. Esta casa, que siempre fue mía. Este hogar, que ellos vaciaron de respeto. No les debía nada. No cargaba culpas. No tenía remordimientos. Les dije que ese era su último mes aquí. Y esta vez, entendieron que hablaba en serio. El último día del plazo amaneció gris, húmedo, con el cielo encapotado. La casa estaba en completo silencio. Camila no había horneado nada. Julián no había puesto música. Iván no estaba. Lo habían llevado con un familiar, decían, para evitarle el mal momento. Pensaban en el ahora, en este punto, como si eso pudiera darles algún mérito. Yo me levanté temprano, como siempre. Preparé café. Revisé el correo. Me vestí con la misma calma de cada día. No los busqué. No los apuré. No bajé a preguntarles si ya estaban listos. Porque eso no era mi tarea. Ya había hecho todo lo que me tocaba hacer. El resto les correspondía a ellos. El peso de sus decisiones, también. A media mañana escuché movimiento. Maletas en el pasillo, bolsas, puertas que se abrían con violencia. Camila se quejaba en voz baja, aunque yo no alcanzaba a oír bien las palabras. Julián no decía nada. Solo arrastraba sus cosas, una por una. Se movían por la casa como fantasmas torpes, sin rumbo claro, con la frustración contenida en cada gesto. A las 11 tocaron la puerta de mi estudio. No abrí. No por rencor. Sino porque ya no había nada que decir. A las 12, bajaron con lo último. 2 maletas, una caja y un bolso de tela roto por una de las asas. No tenían un camión de mudanza, ni un taxi esperando. Solo se pararon en la entrada, entre el jardín y la vereda, como si esperaran que alguien llegara a rescatarlos.
Pero no llegó nadie. Yo los vi desde la ventana del segundo piso. No me escondí. No me oculté. Me quedé ahí, firme, mirando cómo el mundo que construyeron a mis espaldas se reducía a unas cuantas pertenencias sucias y sin valor. Julián encendió un cigarro. Camila lloraba. Lo hacía de verdad, como quien recién ahora entiende lo que ha perdido. Tal vez lloraba por la estabilidad. Por la casa. Por no haber hecho nada más que vivir a costa de otros. No bajé. No les abrí. No les di una palabra final. Lo último que escucharon de mí fue un portazo días antes, cuando les dejé claro que ese era el último mes bajo mi techo. Se fueron a pie. Caminaban despacio, arrastrando las ruedas torcidas de las maletas por la vereda rota. Nadie vino a buscarlos. Nadie los esperaba. Era el final de su comodidad. El final de la mentira. Esa tarde, el silencio en la casa fue distinto. No era vacío. Era paz. No me sentí sola. Me sentí libre. Caminé por cada rincón. Abrí todas las ventanas. Dejé que entrara el viento, el aire nuevo. Limpié el comedor, la cocina, los baños. No porque lo necesitaran, sino porque necesitaba borrar las huellas de su presencia. Saqué la ropa de cama, doné lo que dejaron, regalé los restos. No me guardé nada. Nada valía la pena. Esa noche dormí con la puerta abierta. Sin miedo. Sin ruidos. Sin sombras. Y por primera vez en años, descansé. De verdad. No pasaron ni 10 días desde que se fueron, y el primero en intentar contactarme fue Julián. Un mensaje a medianoche. Decía que necesitaba hablar, que había cometido errores, que no sabía cómo se había llegado tan lejos. No le respondí. Al día siguiente, volvió a insistir. Esta vez llamó. No atendí. Luego fue Camila. Su tono era diferente. Más directo. Menos disfrazado. Pedía que al menos Iván pudiera visitarme, que lo extrañaba, que la casa era parte de su vida también. Me limité a silenciar ambos números. No porque no doliera, sino porque cada intento era una repetición desesperada de lo que ya había terminado. Yo no había cambiado de opinión. Solo me había quitado una venda. Y una vez fuera, no había forma de volver a colocársela sin perderme de nuevo. Por conocidos supe que estaban viviendo en una pensión, pequeña, sucia, sin ventanas. Se habían quedado sin ahorros en cuestión de días. Nadie los quería recibir por mucho tiempo. El escándalo ya empezaba a rodar en sus círculos más cercanos. La verdad siempre encuentra por dónde filtrarse. Camila dejó de subir fotos. Julián ya no publicaba sus frases motivacionales. Su mundo virtual, tan cuidadamente fabricado, también se derrumbaba. Una tarde, mientras salía de la oficina, los vi. Estaban parados frente al edificio, como si no supieran si entrar o esperar. Camila tenía ojeras profundas, el cabello recogido sin esfuerzo. Julián se notaba más flaco, envejecido de golpe. Cuando me vieron, se acercaron rápido. Ella fue la primera en hablar. Me dijo que lo sentía, que estaba arrepentida, que lo habían hecho mal, pero que no sabían cómo salir del lío. Que Iván no tenía culpa de nada. Julián no decía nada. Solo asentía. Me miraba con una mezcla de vergüenza y súplica. Me recordó momentos compartidos, cosas que habíamos construido, palabras que habíamos dicho. Dijo que me amó. Que aún me amaba. Que cometió errores, pero que la vida no tenía sentido sin mí. Palabras viejas. Vacías. Yo los escuché. No por ellos. Por mí. Para saber que ya no dolía. Para confirmar que no me afectaban. Que ya no eran nada. Y cuando terminaron, solo dije que no una sola palabra. Firme. Inamovible. Me di la vuelta y entré al edificio. No lloré. No temblé.
No necesité más. Ese fue el último intento físico. Después vinieron correos, notas en el buzón, mensajes enviados desde otros números. Todos con la misma estructura, excusas, recuerdos, justificaciones. Todos inútiles. Una noche, Camila me dejó una carta. Escrita a mano. Me decía que yo siempre había sido mejor que ella, que me había admirado desde niña, que se sintió invisible a mi lado. Que Julián la vio cuando nadie más lo hacía. Que eso no justificaba nada, pero que al menos quería explicarlo. Que me perdonara. Que no podía más con la culpa. Rompí la carta en silencio. No porque no valiera nada, sino porque ya no necesitaba entender más. Ya no necesitaba saber por qué. No me importaba. El perdón es un derecho, no una obligación. Y yo había decidido no entregarlo. No porque guardara rencor, sino porque proteger mi paz requería poner límites. Mis días se volvieron más livianos. Sin el peso de sostenerlos, sin el desgaste de fingir una familia. La casa respiraba diferente. Empecé a renovarla. Pinté las paredes, cambié cortinas, tiré muebles viejos. Cada gesto era una forma de recuperar terreno, de volver a habitar mi vida. Había veces en las que Iván se cruzaba por mi mente. Lo recordaba pequeño, en pijama, tomando la leche que yo le preparaba. Y sentía una punzada, sí. Pero también entendía que incluso él había sido usado como parte de una mentira. Y que no era mi responsabilidad deshacer ese nudo. La libertad no vino con gritos ni con venganza. Vino con pasos firmes, silenciosos. Con decisiones tomadas desde la verdad. Yo ya no era la mujer que ellos conocieron. Ahora me pertenecía solo a mí. Y no iba a regalarme nunca más. Los días comenzaron a tener otro ritmo. No más tensiones flotando en el aire. No más silencios cargados de desprecio. No más miradas cruzadas tratando de ocultar secretos que ya todos conocíamos. La casa, por fin, era solo mía. No porque las escrituras dijeran mi nombre, sino porque el aire era otro, porque por primera vez en años me sentía a salvo dentro de mi propio hogar. Me levantaba temprano, pero sin apuro. Caminaba descalza por el pasillo, escuchaba la madera crujir y no me molestaba. Abría las ventanas grandes del salón, dejaba que entrara la luz sin miedo. Cocinaba solo para mí, sin exigencias, sin quejas, sin el eco de nadie más comiendo gratis a mi lado con cara de fastidio. Las flores del jardín volvieron a crecer. Volví a tener ganas de regarlas. A la casa vinieron amigos que hacía tiempo no veía. Gente que durante años había evitado el ambiente cargado que se vivía dentro. Volvieron a reírse conmigo en la cocina. Volvimos a brindar. Me escuchaban con respeto. Me miraban con otra cara. Una de mis amigas más cercanas me abrazó después de cenar y me dijo que por fin había vuelto a ser yo. No supe qué responderle, pero entendí que tenía razón. En el trabajo, el cambio también se notaba. Ya no cargaba con el peso de lo doméstico, ya no volvía a casa con la angustia de enfrentar una farsa. Ahora pensaba con más claridad. Tomaba decisiones sin esa voz en el fondo preguntándome por qué seguía manteniendo a quienes no me querían bien. Mi liderazgo se fortaleció. Mi palabra pesaba más. Yo lo sabía. Y lo disfrutaba en silencio. Poco a poco, volví a hacer cosas que había abandonado. Volví a leer antes de dormir. Volví al yoga. Empecé a pintar de nuevo, aunque nadie lo supiera. Un fin de semana, fui a la costa sola, por puro gusto. Caminé por la orilla durante horas. Dejé que el mar me hablara sin decir nada. No busqué respuestas. No necesitaba más respuestas. Ya las tenía todas. La terapia, que había empezado como una medida de emergencia, se volvió un espacio vital. Ahí no lloraba tanto por lo que pasó, sino por lo que me negué durante años. Por cómo me apagué sin darme cuenta. Por cómo me tragué el dolor para no incomodar a los demás. Cada sesión era una pequeña revolución.
Salía más liviana. Más segura. Más yo. Nunca más volví a hablar con ellos. No los bloqueé de todos lados. No lo necesitaba. Pero lo saqué de mi historia. Corté el vínculo desde adentro, sin escándalo. Si alguna vez necesitaban algo, sabrían bien que no encontrarían nada en mí. Y si alguna vez lograban rehacer sus vidas, me era completamente indiferente. Una tarde, mientras tomaba té en el jardín, pensé en lo que significaba perder. Me di cuenta de que no había perdido nada. Ellos perdieron una casa, una red, una aliada, una oportunidad de redención. Yo perdí solo un espejismo. Una mentira. Y al soltarla, gané todo lo demás. No volví a hablar mal de ellos. No les dediqué palabras en reuniones. No necesité hundirlos. Ya se habían hundido solos. Lo mío era otra cosa. Era avanzar. Era armar algo nuevo desde el escombro sin necesidad de explicar a nadie por qué ya no miraba atrás. A veces me preguntaban por Camila. Por Julián. Decía simplemente que ya no estaban. Y eso bastaba. Porque no todos merecen un cierre. Algunos solo merecen distancia. Y yo, por fin, la tenía. Pasaron meses. Casi un año. La vida había cambiado por completo. Yo era otra, pero no porque me hubiera reinventado. Era simplemente porque, al sacarlos de mi vida, quedé a solas con lo que siempre había sido. Fuerte. Clara. Sólida. Sin máscaras. Un sábado de otoño, cuando el aire empezaba a enfriarse y las hojas del jardín crujían bajo mis pasos, golpearon la puerta. No esperaba a nadie. Caminé despacio hasta la entrada. Al mirar por la ventana lateral, los vi. A los dos. Julián y Camila. Parados juntos, como antes. Pero ahora más gastados. Más vencidos. No había odio en sus rostros. Ni siquiera urgencia. Solo una mezcla de cansancio y vergüenza. Abrí la puerta. No porque quisiera escucharlos. Lo hice porque era el final. El último paso. Julián habló primero. Me dijo que solo querían cerrar las cosas con respeto. Que el tiempo les había hecho entender todo. Que me habían fallado. Que se fallaron a sí mismos. Que ya no querían nada. Solo decirlo en voz alta. Camila no hablaba. Me miraba con los ojos llenos de algo que parecía culpa, pero también vacío. Como si hubiera esperado este momento para dejar de cargar algo. Pero no me conmovió. No la odiaba. Ya no sentía nada por ella. Julián me preguntó si podían entrar. Que solo por un minuto. Que querían mostrarme que estaban bien. Que tenían trabajo. Que Iván estaba creciendo. Que habían logrado estabilizarse. Que no me debían nada, pero que querían agradecer. Les dije que no. Con calma. Con educación. Pero con la firmeza de quien no tiene la menor duda. Les dije que esa casa ya no era suya. Que yo no era la misma mujer que conocieron. Que su agradecimiento llegaba demasiado tarde. Que me alegraba si ahora estaban bien. Pero que eso no cambiaba nada. Julián bajó la cabeza. Camila dio un paso atrás. No insistieron. No intentaron llorar, ni arrodillarse, ni rogar. Sabían que esa puerta no se volvería a abrir. Se despidieron en silencio y se alejaron. Caminaban despacio. Con el peso de quien lleva encima todo lo que hizo y lo que perdió. Cerré la puerta. No me tembló el pulso. No me dolió el pecho. No hubo nudo en la garganta. Solo un suspiro suave. Como si hubiera cerrado un libro que ya no necesitaba volver a leer. Volví a la cocina. El agua hervía. Preparé mi té. Volví al jardín, al mismo rincón de siempre. Me senté bajo el árbol más antiguo de la casa,
el que yo misma había plantado cuando la compré. Tomé el cuaderno que llevaba meses escribiendo. Lo abrí en una página en blanco y escribí una sola frase. Ya no quedan fantasmas. Y era cierto. Julián y Camila ya no existían en mi vida. No como esposo. No como hermana. No como traidores. No como nada. Eran solo parte de una historia que terminó. Y yo, por fin, era libre de escribir la próxima. Sola. Sin cadenas. Sin mentiras. Sin ellos.